Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas los que estáis siguiendo esta presentación del posgrado de Psicología en Psicoterapia Transpersonal Integrativa, y a los que veáis también la grabación de la presentación posteriormente. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en explicar y presentar la próxima edición del posgrado que arrancaremos en octubre de este año, que es un posgrado de un año, entonces, que es semipresencial, entonces incluye un fin de semana al mes entre octubre y julio, octubre del 2026 a julio del 2027, y luego hay también algunas clases online, una plataforma online donde subimos más contenidos, que luego explicaré un poco más la metodología, y bueno, un poco por encuadrar pues, esta propuesta al integrativo, que lo fundamos ya hace más de 7 años. Entonces yo estudié psicología primero, ya unos cuantos años. De hecho, pues te vas unos 25 años que acabé la carrera y a mí desde esa época ya me interesaban estos temas. Pero cuando yo estudié la carrera de psicología, pues además de que en la carrera de psicología no se explicaban nada de estos temas, que de hecho hoy en día tampoco es que se explique mucho más, pues fuera de lo que es la academia era muy difícil encontrar ya no solo formaciones, sino incluso información, ¿no? De hecho, a mí me interesaba pues, el tema de los estados unidos de conciencia, el vínculo de la psicología y la espiritualidad, pero ni siquiera sabía al principio, cuando estudiaba psicología, que había toda una escuela de psicología y psicoterapia que se dedicaba a esto, ¿no? Y entonces, cuando acabé la carrera, que es cuando empezó Internet a, digamos, estar como más presente en nuestras vidas, ¿no? Pues entrando en Internet en aquella época, estoy hablando del 99-2000, ahí sí que empecé a encontrar algo de info. Ya conocí, al acabar la carrera, a finales del último curso de carrera, que es la Escuela de Psicología Transpersonal, que justamente nos la mencionaron en una asignatura, pero como muy de pasada, simplemente el nombre, a Maslow, etcétera. Y entonces de ahí luego, pues por internet ya empecé a encontrar algo más de información. Pero como os decía, no había tampoco formaciones de este tema. En aquella época, pues yo estaba en Bilbao, pero en ningún sitio, creo, en la península ibérica en ese momento había ninguna formación de psicología y psicoterapia personal, ¿no? Y entonces, bueno, fui haciendo cursos, seminarios de temas relacionados, pero no había, digamos, como toda una estructura formativa creada alrededor de este tema en ese momento. Y pasaron varios años realmente hasta que empezó a haber propuestas formativas de este tema, ¿no? Entonces, un poco casi yo por formarme a mí mismo, al no encontrar ninguna formación oficial, pues después de acabar la carrera de psicología, bueno, fui haciendo otras cosas, me formé también en antropología, que creí que ahí podía encontrar también conocimientos e información sobre este tema, que es que en parte los encontré, como os decía, haciendo cursos, seminarios, después me formé en Gestalt, en otras corrientes de psicoterapia. Y al mismo tiempo, pues decidí hacer una tesis doctoral para profundizar en este tema, ya que no había tanta, digamos, información estructurada en aquella época, ¿no? Sí que había una formación, bueno, había varias, pero sobre todo en California, Estados Unidos, había varias universidades de orientación transpersonal, que al final acabé teniendo la suerte de hacer las prácticas, bueno, las estancias doctorales de mi doctorado allá en el California Institute for Integral Studies. Entonces, mientras tanto, pues eso decidí hacer un doctorado y decidí hacer mi tesis doctoral sobre el tema de la psicología transpersonal, ¿no? Entonces, en aquel momento me interesa también mucho el tema de los psicodélicos, que luego lo podemos comentar también, de la psicoterapia con psicodélicos, pero en aquella época estaba como todo mucho más incipiente y entonces mi tesis doctoral la centré más la parte de investigación, digamos, en estudiar el tema de la respiración holotrópica y otras técnicas parecidas de respiración, ¿no? Se hizo una investigación y ahí sí que tuve la oportunidad de ir al California Integral Studies, al California, a hacer parte de mi doctorado allí. Paralelamente me formé con Stan Grof en psicoterapia personal y respiración. Entonces, bueno, fui como haciendo varias formaciones y al mismo tiempo ya también haciendo de profesor y dando clases sobre psicología transpersonal en diferentes eh, formaciones, ¿no? Y después ya fueron saliendo algunas propuestas formativas en las que colaboré, pues hay algunas
en Madrid, empecé a ver otras en Barcelona, en varias de las cuales colaboré. Y después ya decidí crear el Instituto Transpersonal Integrativo, como os decía, pues hace ya más de 7 años, ¿no? Y entonces todo esto lo explico un poco para enlazar con lo que iba a explicar ahora sobre el posgrado. Claro, en el fondo, yo cuando creé el instituto, eh, estábamos ofreciendo las formaciones que me hubiese gustado encontrar en aquella época, ¿no? En la época en la que yo estaba estudiando psicología o ya había terminado la carrera y me gustado encontrar pues una formación como esta, ¿no? En psicología y psicoterapia personal integrativa, ¿no? Donde me ofrecieran los conocimientos que yo tuve que buscar, ¿no? De una manera intuitiva en diferentes lugares, que me llevó mucho tiempo. Y después, pues también el otro posgrado que ofrecemos en psicoterapia con psicodélicos, pues un poco el objetivo ha sido el mismo, ¿no? Pues ofrecer algo que en ese momento, cuando lo empezamos a ofrecer, nadie más lo estaba ofreciendo en castellano y en la península ibérica, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a entrar ya a hablar de lo que es el posgrado propiamente dicho. Bueno, hemos hecho varias, o sea, yo ya colaboré, como os decía, en organizar otras formaciones, en coordinar otros posgrados, o sea, relativo, participando en formaciones como coordinador, como profesor desde hace más de 16 años, diría 15, 16 años. Entonces, también empezamos haciendo una formación de 3 años desde el Instituto Transpersonal Integrativo en psicoterapia, en psicología y psicoterapia transpersonal integrativa. Y después de varias promociones, pandemia de por medio, pues hemos decidido volver a este formato de un posgrado de un año, que después también explicaré un poco el por qué, pero como que nos hemos decidido especializar en ofrecer algo en este formato de posgrado de formación en psicoterapia de 3 años, y un poco también eh, dirigiéndolo a personas que ya tengan una base como terapeutas, una base en el campo del desarrollo personal, una base de conocimientos en psicología transpersonal o haber estudiado psicología. Habría diferentes puertas de entrada, pero digamos que no es una formación dirigida a personas que no tengan ningún conocimiento previo o ningún estudio previo dentro del campo de la psicología, la psicoterapia, el desarrollo personal, ¿no? Luego explicaré un poco también los criterios de admisión cuáles son. Y otra cosa que quiero clarificar es que entonces, al ser un posgrado de un año y no ser una formación completa en psicoterapia, para quien no tenga unas bases previas de formación, haciendo solamente este posgrado no es suficiente. O sea, no acreditamos a personas para ser psicoterapeutas por el hecho simplemente de haber hecho este posgrado. Es decir, si alguien ya es psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, que trae otras formaciones, le va a servir para enriquecer su enfoque y tener herramientas para trabajar desde un enfoque transpersonal. Entonces, para ellos sí que les va a servir para llevarlo a su práctica terapéutica o psicoterapéutica. Para las personas que no tengan esa formación, puede servir, por un lado, para llevar los conocimientos que adquiráis en este posgrado a vuestro ámbito profesional, ¿no? Pues, hemos tenido alumnos que han sido pues, profesores de meditación, de yoga, personas que trabajan en educación, que llevan grupos, personas que vienen del coaching. Entonces, esas personas pues, pueden enriquecer también su trabajo con el enfoque transpersonal y las herramientas que aprendáis aquí. Para las personas que quieren empezar a formarse como psicoterapeutas, les va a servir como una pieza dentro del proceso formativo, como alguno comentabais al principio, ¿no? Pues una de las piezas que os va a servir para acabar pudiendo acabar acompañando procesos. Pero si no tenéis esa formación previa, solamente con este posgrado no vais a poder empezar a acompañar procesos si no tenéis esa base. Pero sí que os va a servir pues como una de las piezas que luego si vais haciendo otras formaciones, pues van a acabar eh, llevando a poder tener esos recursos para acompañar procesos, ¿sí? Entonces, también quería clarificar esto un poco de entrada y ahora sí, la tesis, como os he enseñado antes, voy a explicar los objetivos y, como os decía, pues, estos objetivos, en función de cuál es la formación previa que cada uno traiga, pues se van a ajustar a ese perfil que cada uno trae, ¿no? Entonces, objetivo común para cualquier perfil que se pueda inscribir a este posgrado es profundizar en el enfoque transpersonal, es decir, todo lo que es los diferentes autores, propuestas que se han hecho, conceptos, teorías, etcétera, toda la parte
teórica, pero que también sirve un poco como para ampliar la mirada y tener una mirada a la hora de acompañar procesos o a la hora de trabajar con personas, ¿no? Esta mirada que es el enfoque transpersonal, que luego hablaré un poco más de ello, ¿no? Aparte de eso, profundizaremos y conoceremos también las diferentes técnicas empleadas por la Escuela de Psicología y Psicoterapia, ¿vale? Luego las practicaremos y nos enfocamos sobre todo en su integración en la práctica psicoterapéutica o terapéutica de acompañamiento en procesos de terapia individual, pero como os decía, también son tanto el enfoque transpersonal como estas técnicas y herramientas algo que se podrían eh, implementar o emplear en otros contextos también, ¿no? Entonces, como os decía también, pues, ofrecer herramientas de acompañamiento en procesos de terapia desde un enfoque transpersonal que podrían ser aplicables en otros contextos. Claro, esto es muy importante también porque realmente yo que he hecho varias formaciones y he estado en diferentes contextos donde se enseña lo transpersonal, am, muchas veces esas formaciones se enfocan en un autor o se enfocan en una técnica, ¿no? Pero muchas veces falta o ha faltado, digamos, históricamente, por decirlo de alguna manera, cómo llevar este enfoque transpersonal al contexto de la psicoterapia individual. Es decir, cómo podemos hacer acompañamientos de procesos de psicoterapia individual, de terapia individual, desde un enfoque transpersonal y qué herramientas podemos emplear. Pues en realidad, al final, el enfoque transpersonal se enriquece de herramientas que vienen de otros enfoques psicoterapéuticos, humanistas, psicoanálisis, sistémicos, etcétera. Y aparte, plantea algunas herramientas propias, ¿no? Entonces, digamos que hemos hecho un esfuerzo, y concretamente yo he hecho un gran esfuerzo, ¿no? De hecho, pues, os he explicado una parte de mi trayectoria, pero luego he ido haciendo otras formaciones, ¿no? Más centradas en enfoques corporales, formaciones de coaching, formaciones de eneagrama, etcétera. Y entonces, un poco lo que me di cuenta es que, y luego lo voy a explicar con un poco más de detalle, en el fondo, a una psicoterapia transpersonal integrativa se pueden llevar herramientas que vienen de otros enfoques psicoterapéuticos. Lo importante es que uno tenga esta mirada transpersonal, este enfoque transpersonal y que sepa cuáles de estas herramientas son adecuadas para ese tipo de enfoque transpersonal y en qué momento del proceso son adecuadas para ser aplicadas. Esto es el segundo objetivo principal de este posgrado. Y el tercero es más centrado en lo que es el trabajo con estados empleados de conciencia, ¿no? Pues, al final, psicología transpersonal, por un lado, tiene esta mirada más amplia del ser humano y de la psicología, de la psicoterapia. Por otro lado, estaría el acompañamiento en procesos de psicoterapia individual y pues, estas herramientas que se pueden llevar a este tipo de acompañamientos. Y luego está el trabajo con estados ampliados de conciencia, que históricamente es en lo que se han centrado más las formaciones de psicoterapia transpersonal, ¿no? Pues a veces en un autor, en una sola herramienta, en una sola técnica de inducir estados ampliados de conciencia, porque es lo que inicialmente es lo que aporta de más original la psicología transpersonal, ¿no? Pero claro, mm, solo haciendo experiencias en estos obras de conciencia, eso no es un proceso psicoterapéutico. O sea, las experiencias en estados ampliados tienen su lugar como experiencias puntuales que pueden ser muy útiles, muy terapéuticas, pero eso se tiene que encuadrar dentro de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos cosas, ¿no? Bueno, el enfoque transpersonal, la parte de la psicoterapia y la parte de los estados ampliados de conciencia, las técnicas para inducirlos y qué lugar tienen en un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa, ¿no? Pues no estamos en esta formación centrándonos tanto en el tema de los estados ampliados de conciencia, es un tema que vamos a tratar, que vamos a introducir, entonces el objetivo es conocer y practicar las competencias principales, o sea, conocer las diferentes técnicas desarrolladas para inducir estados ampliados de conciencia y conocer y practicar las competencias principales a desarrollar para acompañar experiencias en estos ampliados de conciencia y procesos de transformación que impliquen estados ampliados de conciencia. Y esto lo haremos, pues conociendo de primera mano, de forma evidencial, algunas de estas técnicas, pues como la meditación, la respiración, la música, a través de ejercicios vivenciales, ¿no? O tener la experiencia uno mismo y después habrá la oportunidad de hacer algunos acompañamientos. No estamos centrados tanto en esta formación en hacer esta parte, pero sí que haremos unos primeros acompañamientos para que tengáis la ocasión de acompañar a alguien en nuestro amplio de conciencia, ¿no? Entonces, digamos que por un lado está el conocer el enfoque transpersonal, por otro lado está
el conocer las técnicas y herramientas que se pueden llevar a un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa, que es lo principal en este posgrado, y luego está el tratar también el tema de los estados empleados de conciencia, conocer diferentes técnicas para inducirlos y empezar a aprender a acompañar experiencias en estos empleados, pero digamos que esto va a ser como una pequeña introducción a este tercer bloque de objetivos, ¿no? Y en el fondo para todo el mundo también pues va a servir para realizar un proceso de crecimiento personal a lo largo de todo el posgrado, ¿sí? Entonces, antes de entrar a la metodología y contenidos más detallados de lo que es el posgrado, voy a dar cuatro pinceladas de lo que es la psicología transpersonal, que en realidad en este repaso que voy a hacer de qué es la psicología transpersonal, yo os voy a introducir temas que luego vamos a ver durante el posgrado, ¿no? Entonces, lo interesante es que es una escuela de psicología y psicoterapia que ya tiene más de 50 años, de hecho va para los 60, ¿no? Y nació a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras en expandir el marco de la psicología y la psicoterapia más allá de la atención solamente en lo que es el trabajo con el ego, con el yo, eh, con la personalidad, ¿no? Y entonces, como os he comentado antes, las dos, digamos, características principales distintivas de este enfoque son que es la primera escuela de psicología y psicoterapia que reconoce la existencia de una dimensión espiritual o trascendente en el ser humano, ¿vale? Y la primera en reconocer el valor de el valor terapéutico, psicoterapéutico de los estados empleados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, ¿no? Eso sería como la definición más sencilla de qué es lo que distingue a la psicología y la psicoterapia transpersonal y qué es lo que aportó todo. Desde la óptica de hoy en día, estas dos características, o sea, pensar que hasta la definición de salud de la OMS actual, de la Organización Mundial de la Salud, dice que es salud física, emocional, mental y espiritual. La idea de espiritualidad ya está mucho más integrada en el mainstream, vamos a decir, ¿no? Y hay muchas escuelas de psicoterapia que también tienen una rama dentro de esas escuelas, ¿no? Pues las humanistas, incluso el psicoanálisis hoy en día, ¿no? Los enfoques de tercera generación de la psicoterapia cognitivo-conductual que reconocen la dimensión espiritual o trascendente del ser humano y que trabajan con alguna técnica para inducir estados ampliados, pues como es el caso del mindfulness en los enfoques de cognitivo-conductuales de tercera generación, como es el caso de los psicodélicos en otros enfoques psicoterapéuticos que están empezando a trabajar con psicodélicos, etcétera, ¿no? Pero inicialmente esto es algo que aporta esta escuela de psicoterapia cuando nadie más dentro de la psicología ni de la psiquiatría se interesaba por estos temas, ¿no? Pensar que incluso todo lo relacionado con estados ampliados de conciencia y espiritualidad antes de esta época se relacionaba con patología, enfermedad mental, o sea, básicamente algo que no era útil para nada o que no formaba parte de un proceso psicoterapéutico ni de la salud mental, ¿no? Pues ahí sí que hemos caminado un largo camino, ¿no? Esto sería, bueno, un intento de expresar de forma gráfica, ¿no? Pues que sería una experiencia de estas de estado de empleo de conciencia, ¿no? De disolución del ego, ¿no? Una experiencia mística, lo podemos comentar. Claro, todo esto en aquella época, si alguien iba a un psicólogo o un psiquiatra a explicarle que había vivido una experiencia de este tipo, pues lo primero que se les pasaba por la cabeza o el paradigma que se manejaba en aquella época era que esto tenía que ver con una experiencia psicótica, una enfermedad mental, un indicio de que podría iniciarse un proceso de enfermedad mental. Entonces estaba como algo totalmente fuera del radar de los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Como algo que debe ser terapéutico. Entonces, de hecho, bueno, yo os digo, me he vuelto a poner la foto de mi tesis porque en realidad todavía es algo pues que nos enseña, y por eso lo decía, ¿no? O sea, a pesar de tener 60 años, pensar que es prácticamente contemporánea a la psicología Gestalt, de psicoterapia Gestalt de Fritz Perls, a otros enfoques humanistas que tienen unos años más, es contemporánea de enfoques sistémicos que están como muy consolidados hoy en día, y sin embargo la psicología, la psicoterapia personal le ha costado mucho más, ¿no? Y yo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el tema del tabú que hay dentro de la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría, con el tema de la espiritualidad y el tabú que ha habido hasta tiempos relativamente recientes con el tema de los estados ampliados de conciencia, ¿no?
Y otra idea que es importante tener presente, ¿no? También por eso hemos puesto el nombre de integrativa a la formación en el instituto, aunque esto es algo que ya venía, digamos, o sea, es algo que ya se hablaba en la psicología transpersonal desde los inicios. O sea, no es que la psicología transpersonal solo se interese por los estados amplios de conciencia y por la dimensión espiritual. En realidad integra eso dentro de la psicología y la psicoterapia, pero sigue interesándose por todo lo anterior. Entonces, digamos que es la primera escuela en reconocer de psicología, o sea, es el primer enfoque holístico, los humanistas lo empezaron a ser, pues el primer enfoque holístico que también introduce o reconoce la importancia de la dimensión espiritual o transpersonal. Pues realmente lo que pretende la psicología transpersonal es integrar y tener presentes en el proceso psicoterapéutico todas las dimensiones de la persona, es decir, la dimensión corporal, la dimensión emocional, la cognitiva, la sistémica, la espiritual, incluso otras, ¿no? Que otras escuelas de psicoterapia anteriores se habían enfocado en unas pocas de esas dimensiones, ¿no? Y a veces incluso rechazando otras, ¿no? Entonces, esto se empezó como a tener presente cada vez más, pero fue la primera escuela de psicología y psicoterapia que lo propuso de una manera explícita, ¿no? Esta integración y el tener presente todas las dimensiones de la persona, ¿no? Que no es algo nuevo, es algo que se ha sabido siempre, pero dentro de la psicología y la psicoterapia fue la primera escuela de psicoterapia en hacerlo, ¿no? Entonces, a la psicología transpersonal le interesa realmente también el trabajo con el cuerpo, con la dimensión emocional, con la dimensión cognitiva, etcétera. Y en el fondo es saber en cada momento qué es lo que hay que atender en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Con herramientas para atenderlo. Y otra idea importante es que también transpersonal a veces, un poco en la misma dirección de lo que comentaba, trans se entiende como ir más allá, ¿no? Como tener experiencias de disolución del ego, pero trans también quiere decir a través, ¿no? A través de lo personal. Entonces, si hablamos de través de lo personal, quiere decir no estar enganchados en el ego, en la identidad, en lo cognitivo y poder conectarnos con nosotros mismos con algo que está más allá del ego en el sentido de nuestra identidad, la cognición, ¿no? Entonces ahí volvemos otra vez a que también tiene que ver con no solo conectarnos hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con otras partes de nuestro ser que a veces quedan como muy bloqueadas o ensombrecidas por la parte cognitiva, que es la que hemos priorizado en Occidente, ¿no? Entonces, esto es algo importante un poco para tener, incluso yo os digo, cualquier modelo que veáis de transpersonal, que es el de Maslow, ¿no? Que fue de los primeros que empezó a hablar de esto, que empezó a hablar de la pirámide de necesidades de Maslow, que incluye este nivel de autorrealización, de experiencias cumbre, pero no deja de tener presente que hay otros niveles de necesidades, ¿no? Que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo social, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea está como muy presente desde el principio en la psicología y la psicoterapia transpersonal, y ya os digo que son varios autores que lo plantean explícitamente, ¿no? Más luego entre ellos Ken Wilber también, como una metaperspectiva, que al final lo que plantea es nutrirse de las aportaciones y contribuciones de las diferentes escuelas y enfoques de psicología y psicoterapia y trabajar una integración de los diferentes enfoques en un modelo coherente, es decir, coger lo que, ¿no? Lo que se dice de no tirar el bebé con el agua sucia de la bañera, pues en este caso sería, pues, qué es lo que se puede recoger de útil y de válido del psicoanálisis, qué es lo que se puede coger de útil y de válido de la bioenergética y enfoques corporales, de los enfoques humanistas, etcétera, ¿no? Porque tradicionalmente la psicología y la psicoterapia, cada escuela casi que se ha definido por criticar la anterior, ¿no? O sea, psicoanálisis y el conductismo son totalmente opuestos, literalmente opuestos. Luego llega la psicología humanista, critica el psicoanálisis y el conductismo y se centra más en la parte emocional, vivencial, pero empieza, digamos, como a descuidar otras dimensiones, ¿no? Entonces, la transpersonal plantea que realmente se puede eh, recoger e integrar tanto a nivel teórico como a nivel de herramientas psicoterapéuticas elementos que vienen de diferentes escuelas de psicología y de psicoterapia, ¿no? Que está un poco, pues en Wilber, si lo conocéis algunos, pues queda muy claro que es el primero que hace una propuesta muy bien planteada de esta idea, ¿no? Que todos los enfoques psicoterapéuticos tienen su lugar
pero no todos sirven para todos, ¿no? Entonces, pues, y también esto me sirve un poco para volver a la idea esta de psicología transpersonal integrativa y de instituto transpersonal integrativo. En el contexto de nuestro instituto, la idea integrativa tiene que ver, pues, con dos de las cosas que ya he mencionado, que es lo de que se integra o tenemos presente, ¿no? Pues que tenemos un nivel, dimensión física, emocional, mental, también social, sistémica y espiritual. No solo nos centramos en una, tenemos todas presentes y todas hay que tenerlas en cuenta en un proceso psicoterapéutico. Por otro lado, esta idea que acabo de comentar de integrar propuestas a nivel teórico y de herramientas psicoterapéuticas que provienen de diferentes enfoques psicoterapéuticos y de diferentes escuelas de psicología y de psicoterapia. Y lo que no he mencionado es que además, luego en la psicología transpersonal hay varios modelos, no solo hay uno. Está el modelo de Groff, está el modelo de Wilber, hay un modelo más psicoanalítico, hay bueno, toda una serie de modelos que en ocasiones, como os decía, en otras escuelas de psicología transpersonal, psicoterapia transpersonal, hay escuelas que se centran solo en enseñar un autor y un modelo y una herramienta, una técnica. Entonces, la idea también de este posgrado es como mínimo que conozcáis, ¿no? Tengáis una introducción a conocer estos diferentes paradigmas y modelos, porque también creemos que todos son válidos y que igual que se puede rescatar cosas de las diferentes escuelas de psicología y psicoterapia, también se puede rescatar cosas de cada uno de estos modelos, incluso son complementarios en muchas cosas, y también para que cada uno pueda elegir cuál le resuena más y profundizar más en él, ¿no? Entonces os vamos a ver, ¿no? Estos diferentes modelos y a nivel teórico y luego a nivel práctico, cuál es la aplicación práctica o qué propuestas hacen de cómo llevar sus ideas a lo práctico, ¿no? A nivel de la psicoterapia individual y a nivel de acompañar experiencias en estados ampliados, ¿no? Pues ahí hablamos de Groff, de Wilber, del modelo psicoanalítico y de otros, ¿sí? Y lo último, a nivel de integrativa, que es un poco el resumen de lo que he explicado antes, pues en nuestro programa y posgrado, eh, realmente ya hemos hecho este trabajo de ver, ¿no? A partir de nuestra formación y nuestra experiencia, qué herramientas terapéuticas que vienen de otros enfoques psicoterapéuticos pueden ser útiles para llevar a un proceso de psicoterapia, terapia individual es un enfoque transpersonal. Entonces, digamos que lo que llamamos psicoterapia transpersonal integrativa es esa destilación de ya llevar a la práctica estas herramientas que hemos ido rescatando diferentes enfoques, ¿no? Dicho en ese sentido, es como un posgrado dinámico y una propuesta dinámica, porque realmente, igual que vamos a ver algunas herramientas, habría otras que también podrían ser útiles, se podrían integrar en un enfoque de este tipo. Entonces, pues es una propuesta abierta en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero bueno, simplemente mencionar que, y además de que nació en el 68, hubo algunos pioneros, pero muy pocos, que ya empezaron a hablar de este tema dentro de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Pues Richard Book, que era un psiquiatra canadiense, escribió este libro, Cosmic Consciousness, en el 1901. Seguro que el que más conocéis es el de William James, de las teorías de la experiencia religiosa, que era un psicólogo y médico, psiquiatra, filósofo, perdón, americano, y escribió este libro y lo publicó en 1902. Jung, seguro que también lo conocéis todos, Assagioli es el menos conocido. Entonces, bueno, hubo algunos autores que ya empezaron a hacer esta integración de psicología y espiritualidad, empezaron a hablar de estados ampliados de conciencia y técnicas para inducirlos. Um, pero en realidad luego, más allá de estos pocos autores, lo que se encontraron los psicólogos transpersonales pioneros es que el resto de la literatura de la psicología y de la psiquiatría no hablaba de esto, y si hablaba de esto era de una manera negativa. Entonces, la psicología transpersonal también se alimentó de otras fuentes, ¿no? Pues desde las tradiciones orientales, espirituales de Oriente, ¿no? Hinduismo, budismo, herramientas, técnicas que venían de esas escuelas, ¿no? Pues yoga, meditación, diferentes tipos de meditación. Se alimentó también de la literatura del misticismo occidental, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, cómo dejaron reflejadas sus experiencias y sus procesos de estados amplios de conciencia y desarrollo espiritual. También se alimentó del chamanismo, de todo el campo de la psicoterapia con psicodélicos, de propuestas alternativas de la salud mental y de las enfermedades mentales que se hicieron también en aquella época, años 50, 60 del siglo pasado. Entonces, todo esto va constituyendo también lo que es la psicología y la psicoterapia transpersonal, ¿no? Entonces, eso también lo veremos durante el posgrado, ¿no? Cómo se van alimentando
todas estas fuentes y cómo eso se traduce luego en una serie de técnicas, ¿no? Pues como el mindfulness, la meditación, la música y otras, y cómo eso se lleva al proceso de la psicoterapia o al acompañamiento en estados ampliados de conciencia, ¿no? Pues hay muchísimas técnicas para inducir estados ampliados, veremos algunas de ellas, no todas, pero sí veremos varias técnicas de meditación, veremos técnicas de respiración, el enfoque corporal llevado a la psicoterapia y cómo a través del trabajo corporal se pueden inducir estados ampliados o trabajar a nivel psicoterapéutico, el uso de la música, veremos algunas de ellas, ¿no? Y bueno, ya entrando más concretamente, aunque os he adelantado muchas cosas de lo que vamos a ir viendo en el posgrado, para entrar más concretamente en lo que pues, a qué me ha dirigido, metodología y demás. Bueno, a qué me ha dirigido, lo primero de todo, pues bueno, pueden ser psicólogos, psicoterapeutas, como os decía, terapeutas que ya se dedican o están formándose y que quieran especializarse en el enfoque transpersonal y su aplicación en la psicoterapia, en la terapia. Pero también a profesionales que desempeñan su labor en cualquier ámbito de orden asistencial, social o educativo. Es decir, hemos comentado, hemos tenido desde profesores de meditación, personas que trabajan en educación con grupos, personas que igual han empezado a llevar pues, el tema de la meditación, el mindfulness a diferentes contextos. Entonces, más allá de que nos enfocamos más en cómo llevar estas herramientas y este enfoque al acompañamiento psicoterapéutico, lo que aprendamos en el posgrado también se puede aplicar a otros contextos. Entonces, también estamos abiertos a otros perfiles que no sean solamente personas ya formadas o en formación como psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, ¿sí? Entonces, luego ahí ya valoramos cada perfil de forma individual. Entonces, tendríais que mandarnos vuestro currículum para que lo valoremos y luego tendríais una entrevista con los coordinadores para aclarar dudas y ver si vuestro perfil encaja, si no entra dentro del perfil, del target principal al que nos dirigimos, ¿no? Podemos ser estudiantes de psicología, de medicina, etcétera, personas que están en formación como psicoterapeutas o terapeutas, como os decía, ¿no? Entonces, em, personas interesadas en conocer y profundizar la psicología, en la psicoterapia transpersonal integrativa y su aplicación en el ámbito profesional. Claro, puede ser también que ya sean psicoterapeutas que ya están trabajando, psicólogos que ya están trabajando y lo que quieren es profundizar en este enfoque para integrarlo en la práctica que ya tienen en marcha. Y entonces es simplemente por ampliar su enfoque, tener esta mirada y tener más herramientas de acompañamiento y poder quizás también pues dirigirse a personas que antes no podían acompañar, ¿no? Y siempre dejamos algunas plazas del posgrado disponibles a personas que estén interesadas en su propio desarrollo personal o que estén en el proceso, o sea, todavía en la fase de su proceso de desarrollo personal y que quizás se estén planteando, como es el caso de algunas personas de las que estáis aquí hoy, dedicaros en el futuro a acompañar procesos, ¿no? Pero eso, para este perfil en concreto, solamente con el posgrado no sería suficiente para luego ya salir preparados para acompañar procesos simplemente por haber hecho este posgrado, ¿no? Porque al final una formación de psicoterapia son 3 años de formación, ¿no? Entonces serviría como un paso más, ¿no? O un proceso de desarrollo personal o como un paso más en poder empezar a eh, convertiros en psicoterapeutas, terapeutas, ¿no? Esto lo podemos comentar luego al final. Eh, entonces, bueno, como ya lo he ido comentando al principio, simplemente repasar los objetivos principales, como os decía, conocer y profundizar en el enfoque transpersonal, es decir, pues, los diferentes modelos, paradigmas, autores, con la historia, estas diferentes técnicas que se han ido planteando, desarrollando, eh, las técnicas para inducir estos ampliados de conciencia y las técnicas que se pueden llevar a un proceso de psicoterapia transpersonal, ¿no? Am, entonces, sobre todo, dirigido a integrar la práctica psicoterapéutica o también a otros contextos, ¿no? Entonces, para los que ya se dedican, puede servir para tener más herramientas y técnicas de acompañamiento en procesos de terapia desde un enfoque transpersonal, bueno, pues que estén en formación también, ¿no? Y como os decía luego, en relación a la parte de estados sombreros de conciencia, claro, tenemos el otro posgrado, que es el de psicoterapia asistida con psicodélicos, que está muchísimo más, digamos, enfocado de forma monográfica a hablar de estados sombreros de conciencia y sobre todo inducidos con psicodélicos. En este caso es un bloque más que aparece de forma transversal a lo largo del curso, al que dedicamos algunos fines de semana, pero digamos que no se profundiza tanto como en el otro, ¿vale? Pero sí que vamos a conocer estas diferentes técnicas que se han ido desarrollando,
practicar con algunas de ellas de forma vivencial y luego tener la experiencia de acompañar a otras personas en estados simples de conciencia en un par de ocasiones a lo largo del posgrado. ¿Sí? Entonces, lo que es a nivel de metodología es semipresencial, entonces incluye por un lado 10 módulos presenciales, que es uno al mes, entre octubre y julio. 9 de ellos son de fin de semana. Los hacemos en Barcelona, desde el viernes por la tarde hasta el domingo a la hora de comer. Y luego hay un stage residencial que lo hacemos en junio, sí, y al final de curso, que entonces tiene un día más, son 4 días, es el jueves por la tarde hasta el domingo después de comer. Sí, todo esto lo tenéis en el PDF, los detalles más concretos de horarios y demás, pero entonces son 10 encuentros presenciales entre octubre de 2026 y julio del 2027 y el resto es online, entonces los encuentros presenciales son más enfocados a hacer prácticas y la parte vivencial, ¿vale? Y luego todo lo que es la parte más teórica va a ser en la parte online, en la parte que vamos a hacer online, que son clases, por un lado, grabadas, o sea, toda la parte teórica de explicar la teoría de todo lo que os he ido comentando en las diapositivas anteriores, y son clases que están grabadas, entonces la parte teórica la subimos a una plataforma de aprendizaje online y cada 2 semanas subimos unos contenidos, cada 2 semanas, 3 semanas subimos unos contenidos que es teóricos con alguna lectura complementaria, pues cada uno lo puede ir viendo a su ritmo y cada 2 semanas puede ser 1 o 2 clases al mes, a veces cada 2 semanas, a veces es solamente una vez al mes. Nos reunimos para pues, aclarar dudas, abrir un espacio de debate, de preguntas, de debatir sobre cada tema. eh, de forma online por Zoom, como esta clase, ¿no? Entonces hay los encuentros online que son 1 o 2 veces por mes, la plataforma de aprendizaje online donde subimos todos los contenidos que cada uno va viendo a su ritmo. Y entonces eso se va intercalando con los encuentros presenciales, entonces digamos que vamos a ir viendo a través de las clases online, o sea, lo que subimos en la plataforma online y las clases online, vemos la teoría, la metodología y luego ya nos reunimos para hacer la práctica y la parte vivencial, ¿sí? Entonces, bueno, si queréis luego lo volvemos a comentar, porque sería como dividir lo más teórico para las clases online, lo teórico metodológico de debate, y así aprovechar no tener que hacer nada teórico, prácticamente nada teórico en los encuentros presenciales y los encuentros presenciales dedicarlos íntegramente a hacer prácticas, la parte vivencial, supervisión, etcétera. ¿Sí? Aparte de los encuentros presenciales físicamente, las clases online por Zoom y el ver las clases grabadas y ir accediendo a la plataforma de aprendizaje online, hay un trabajo final que hay que ir haciendo durante el curso. Una vez que ya vais viendo los contenidos del curso, pues cada uno elige un tema en el que quiera profundizar y hay que hacer un trabajo final que tutorizamos. De hecho, tenéis 3 tutorías individuales que sirven también para acompañar vuestro proceso, bueno, cualquier cosa que se pueda abrir durante el proceso del posgrado y también para tutorizaros pues, y orientaros o ayudaros a concretar qué tema queréis elegir para hacer el trabajo final. Y luego nos podéis mandar el borrador, lo podemos revisar. Entonces os ayudamos un poco, que es un poco que cada uno vaya viendo qué es lo que le interesa más de todo lo que vemos, que puede ser un tema a nivel teórico, profundizar en él y, digamos, como que profundizar mucho y ser experto en ese tema, o puede ser un trabajo más teórico-práctico en el sentido de que empecéis a visualizar cómo queréis aplicar lo que vayamos a ver en el posgrado a nivel práctico, ¿no? O sea, o cómo lo estáis empezando ya a hacer si se dedicáis a hacer acompañamientos, ¿no? Entonces, quizás alguien ya psicoterapeuta y empieza a aplicar ciertas herramientas que hemos visto en su práctica psicoterapéutica con algunos clientes, pues puede hacer un trabajo de cómo lo está haciendo y qué resultados ha obtenido, ¿no? Si alguien está en proceso de formación, pues puede plantearse como hacer un protocolo de cómo quiere aplicar todo esto cuando acabe el posgrado y se dedique ya a hacer acompañamientos, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo final también sirve un poco como para profundizar y aterrizar todos los aprendizajes, ¿sí? Entonces, bueno, un poco los contenidos y ejes temáticos del posgrado. Un poco ya os he ido comentando, pero que estén como más ordenados. Pues algunos van a estar, como os decía, más cubiertos en las clases online, tanto las grabadas como las clases online por Zoom que haremos 1 o 2 veces al mes.
y otros contenidos serán más cubiertos en los encuentros presenciales mensuales, ¿no? Que entonces la parte más práctica y vivencial, ¿no? Pero empezaremos viendo un poco, pues eso, la historia, influencias de la psicología transpersonal, de dónde viene todo esto. Esto es lo teórico, las primeras clases online y encuentros por Zoom, los fundamentos de la psicología y la psicoterapia transpersonal integrativa, una introducción a los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos. Eso tendrá la parte teórica, pero luego tendrá la parte vivencial, que será el primero y segundo módulos de la formación. Veremos también pues, estos diferentes paradigmas que se han desarrollado, pues el de Groff, el de Wilber, el psicoanalítico y otros. Por un lado, el nivel teórico y con estos encuentros de debate y profundización online, y luego también los traduciremos en algunos encuentros presenciales, ¿no? Pues ver el paradigma de Groff y trabajar con su técnica de respiración, ver el paradigma de Wilber, entonces esto también se va a ir como traduciendo en los encuentros presenciales, ¿no? Veremos también una introducción a lo que es la psicoterapia transpersonal integrativa y en el fondo la mayoría de los encuentros presenciales van a estar luego dedicados a ser como monográficos centrados en herramientas que vienen de diferentes enfoques que se pueden llevar a un proceso o a un enfoque de psicoterapia transpersonal integrativa. Es decir, tendremos un fin de semana dedicado a herramientas que vienen de enfoques humanistas y cómo llevarlos a un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa. Tendremos un fin de semana de coaching transpersonal donde veremos también herramientas que vienen del coaching y cómo llevaros un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa. Tendremos un fin de semana donde veremos enfoques corporales y cómo llevar esto a un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa. Entonces, esta va a ser como la dinámica de muchos fines de semana, ¿no? Unos introductorios, luego ya empezar a ver herramientas, practicarlas en los encuentros presenciales. Y luego sí que habrá dos encuentros de fin de semana donde haremos experiencias con estados ampliados de conciencia como más intensas, más profundas. Bueno, tendremos un fin de semana también de meditación y de cómo llevar diferentes técnicas de meditación a un proceso de psicoterapia transpersonal integrativa y el vínculo entre meditación y psicoterapia. Y luego tendremos dos fines de semana que serán uno en mitad de curso y otro en el stage, donde tendremos experiencias con una técnica de respiración parecida a la respiración holotrópica, donde ya ahí sí que tenemos una experiencia en nuestro empleo de conciencia profundo y tendréis la oportunidad de acompañar a otra persona en esa experiencia en estado amplio de conciencia, ¿vale? Esto será, no recuerdo ahora si es diciembre, enero la primera y en junio la segunda, ¿no? Pues también habrá dos fines de semana muy enfocados en lo que es el trabajo con estos empleos de conciencia y también paralelamente iremos viendo las clases online, tanto las teóricas grabadas como las clases que hagamos por Zoom, pues un repaso de los elementos más importantes a tener en cuenta al acompañar experiencias en estados ampliados, ¿no? Pues la importancia de la preparación, la importancia de la integración, el cómo acompañar. Entonces, bueno, veremos como lo básico de esta dimensión del acompañamiento de estos empleos de conciencia también, ¿no? Entonces, como os decía, psicoterapia integrativa en la práctica, enfoques y herramientas principales empleadas, esto lo he comentado. También hablaremos y veremos también a nivel teórico y a nivel metodológico y práctico cómo este enfoque transpersonal de la salud mental y de las crisis espirituales y cómo acompañarlas. Este es otro de los temas que trataremos. Y luego, como os decía, pues está el apartado de estados ampliados de conciencia, ¿no? De ver las diferentes técnicas para inducirlos que se han ido desarrollando, tener experiencias con algunas de ellas, hablar de los elementos más importantes, preparación, integración, cómo acompañar experiencias. Y luego al final del curso también hablaremos un poco de la dimensión ética y otras consideraciones y en qué momento nos encontramos ahora en este campo, ¿no? Pues presente y futuro de la psicología y la psicoterapia transpersonal integrativa. Claro, esto no sé si lo he dicho antes, pero realmente en los últimos 15 años, ¿no? De este vacío que había, digamos, formativo e informativo hace 25 años, pues hace 15, digamos que empezó a haber como más apertura hacia todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con los estados sombríos de conciencia, ¿no? Por lados de la popularización del mindfulness en primer lugar, se fue como la primera ola, ¿no? Y actualmente hay másteres de mindfulness en universidades, ¿no? De hecho, las investigaciones más importantes se realizaron en la Universidad de Harvard. Luego vino la ola de la psicoterapia asistida con psicodélicos y actualmente, pues como sabéis, algunos de vosotros se está convirtiendo en algo tan como ya muy mainstream y están entrando personas
pues que provienen de diferentes escuelas de psicoterapia, médicos, psiquiatras, a interesarse de todo esto. Entonces realmente estamos en un momento en el que cada vez se está haciendo como más mainstream todo lo que tiene que ver con la psicología y la psicoterapia personal por un lado y la psicoterapia con psicodélicos por otro, ¿no? Entonces realmente estamos en un momento de consolidación y de expansión de este campo. Entonces creo que también es un buen momento para ir formándose en este campo porque cada vez hay más personas que lo reclaman, ¿no? Que tienen interés en, digamos, buscar terapeutas, psicoterapeutas que hagan acompañamientos que incluyan el trabajo con la dimensión espiritual de la persona, con los que puedan compartir experiencias que han tenido en estados superiores de conciencia o que realmente estén formadas e informadas de toda esta dimensión, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está un poco más el detalle de los contenidos, pero bueno, un poco ya os he ido explicando em, los bloques y ejes temáticos principales. Aquí está un poco más de detalle am, de lo que vamos a ir viendo en diferentes encuentros por cada bloque temático, por cada eje temático, ¿sí? Entonces, como os decía, pues, muchos fines de semana centrados en profundizar en herramientas que vienen de diferentes enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Desde enfoques corporales, gestálticos, coaching, meditación, etcétera. Y bueno, luego lo que es la parte del equipo docente, lo tenéis en el PDF, lo tenéis en la página web, entonces no me voy a parar en este aspecto de detallarlo mucho, prefiero dejar espacio para que luego haya dudas, preguntas. Entonces, simplemente comentar que bueno, somos un equipo docente de personas que llevamos mucho tiempo trabajando en este área, con una amplia experiencia en este campo. Entonces, algunos van a estar presentes en las clases online, otros también van a estar presentes en los encuentros presenciales. am, y entonces la idea es que invitamos a expertos en cada tema para que podáis realmente recibir los conocimientos relacionados con cada tema y eje temático que tratemos de mano de un profesional, ¿no? Entonces, pues tenemos Senso Oliver, por ejemplo, que es experto en coaching, ¿no? Cofundador del Instituto Gestalt, experto en coaching PNL, que vendrá a hacer el fin de semana sobre coaching transpersonal. Tenemos a María Sideri, que es psicóloga y ella tiene una escuela de psicología transpersonales de enfoques corporales. Tenemos a Vicente Merlo, ¿no? Pues que es experto en filosofía oriental y meditación. Tenemos a Octavio García, que es experto, bueno, psicólogo, psicoterapeuta, es experto en psicoanálisis, pero también en meditación, enfoques corporales. Y entonces también vendrá a hablaros del enfoque psicoterapéutico, psicoanalítico dentro de la psicología y la psicoterapia personal y hablaros de la relación de la meditación y la psicoterapia. Elizabeth Domínguez Clavé, que es experta en psicoterapia con psicodélicos, que está participando en los estudios que están haciendo actualmente con diferentes sustancias y otros docentes por confirmar. Todavía estamos acabando de cerrar el programa del equipo docente y los contenidos de la próxima promoción. Casi lo tenemos cerrado, pero queríamos revisar algunas cosas. Como os decía, es un programa todavía dinámico, entonces estamos acabando de cerrar algunos detalles y algunos docentes. Y entonces, pues ya para acabar, como os he comentado al principio, si estáis interesados o interesadas, tenéis que mandarnos un email con vuestro currículum para luego ya hacer una entrevista con los coordinadores, que la entrevista sirve, por un lado, para aclarar dudas que podáis tener eh, sobre el programa, sobre los contenidos, sobre las puertas que os pueden abrir en función de vuestro perfil y también nos servirán también para poder haceros algunas preguntas, conoceros mejor y en función del perfil valorar si es un programa indicado para vosotros, vosotras. Entonces, el próximo paso sería este, ¿no? Pues que nos enviéis el currículum. Bueno, si veis esta presentación y no habéis recibido la información, la podéis encontrar. Bueno, voy a comentar primero esto de las fechas y después ya vamos a ir directamente a las formas de contacto. Entonces, aquí tenéis ya las fechas actualizadas de la promoción 26-27. Las tenéis también en nuestra página web, las tenéis también en el PDF que os hemos enviado. Entonces, estas son las fechas de los encuentros presenciales que empiezan el 23 y 25 de octubre. Y como os decía, es un encuentro mensual de fin de semana. El último es en julio y el 6 residencial es en junio, que entonces es un día más, son 4 días en vez de 3. Y luego esto va intercalado con las clases online, que entonces la primera clase online es el 15 de octubre, es el día que vamos a empezar el posgrado, de hecho, y luego ya tendremos el primer encuentro presencial 23-25 de octubre y luego seguiremos con las clases online y como os decía, pues van intercalando
la parte online con los encuentros presenciales. Pero todo esto lo tenéis también, como os decía. Entonces, las clases online son los jueves, esto no lo había dicho, de 7 a 9 en las fechas que tenéis, tanto aquí como en la web como en el PDF. Sí. Luego, a nivel de participación, os pedimos que participéis en un 70% de los encuentros, con lo cual podríais faltar como máximo, recomendamos como máximo a dos, pero podrían llegar a ser tres encuentros presenciales a lo largo del curso, que luego se pueden recuperar. Si fueran solo dos o fuera solo uno o ninguno mejor, pero en caso de que queráis realmente realizarlo y os coincida con otras formaciones, otras actividades, podéis faltar a dos, máximo tres encuentros presenciales, y de las clases online, pues podréis faltar algunas puntualmente, podéis faltar tres, cuatro o cinco máximo durante todo el curso, para considerar que habéis finalizado el programa completo. ¿Sí? Y entonces, como os decía, pues luego si queréis más información, si no habéis recibido todavía el PDF, podéis escribirnos a info@institutospersonalintegrativo.com, o en nuestra web también podéis encontrar un formulario que podéis rellenar, para que os demos la información, y hay una pestaña donde sí que hay la información básica a nivel de equipo docente, fechas y demás. Pero luego, si queréis más información, pues os podemos mandar el PDF. Nos podéis contactar también en el 653-744-066 por teléfono o por WhatsApp. Y los que sí que ya tenéis la información, pues nos podéis mandar un email para que os mandemos, o sea, con vuestro currículum, para que ya busquemos una fecha para la entrevista. Entonces, esto es lo que os quería explicar hoy. Os dejo un momento también esta diapositiva donde podéis ver los datos de contacto, sobre todo para los que veáis esta charla, presentación del posgrado posteriormente en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, tanto los que nos hayáis seguido hoy en directo, como los que vayáis a ver esta presentación en diferido por YouTube. Y para los que sí que estáis aquí, pues ahora vamos a abrir un espacio de aclarar dudas, preguntas que podáis tener. Sí, entonces, muchas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación para que entonces ya ahora podáis abrir las cámaras y los audios y podamos ya hablar con calma.